Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diagnóstico. Hoy vamos a empezar con una recomendación. Si tienen más de 40 años, revisen su vista con un examen completo. Esta medida, a priori tan simple, puede evitar que acaben perdiendo la visión. Hoy vamos a hablarles del glaucoma, una enfermedad que afecta al nervio óptico debido a un aumento de la presión intraocular. Es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. En su tratamiento son fundamentales dos claves: un diagnóstico temprano y una correcta adherencia. Pero ni una cosa ni la otra son fáciles, como nos va a explicar el doctor Julián García Feijó, un referente en el tratamiento de glaucoma. Es catedrático de oftalmología en la Universidad Complutense de Madrid, vicepresidente de la Sociedad Española de Oftalmología y jefe de sección en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde dirige la Unidad de Referencia Nacional del Glaucoma Congénito. Es fundamental que primero la población entienda que es una enfermedad grave y prevalente. Eso es lo primero. Segundo, que ahí es más complicado todavía, es que los políticos, los que deciden cuándo se hacen campañas de screening, dónde, etcétera, que entiendan que es una enfermedad importante. Vamos ahora con las noticias que nos deja esta semana. Cuatro profesionales de Castilla y León aparecen en la lista de los 100 mejores médicos de España que elabora la revista Forbes. Han sido premiados por su trabajo en el ámbito de la asistencia, la docencia y la investigación. El trabajo de investigación requiere esfuerzo, requiere colaboración, requiere tener buenos mentores y también, ¿por qué no?, un poquito de suerte. Han sido elegidos entre centenares de profesionales en España y se dedican a diferentes especialidades en centros de la comunidad. Cuando se sienta un paciente ahí, pues le pregunto cómo está, y si no se encuentra bien, pues lo que intentamos es que se encuentre lo mejor posible, y esta es nuestra razón de ser, y estos reconocimientos te ayudan a seguir. Su trabajo, sobre todo con y por los pacientes, viene en nombre de reconocimiento. Solo aparecen aquí los 100 mejores. Hermanas Hospitalarias y el Hospital 12 de Octubre han realizado un estudio para mejorar la integración de las personas con psicosis. El trabajo trata de homologar los métodos de análisis de la cognición social de los pacientes. Los resultados de este estudio se han presentado en la 7ª Jornada Nacional sobre Esquizofrenia de Palencia. Cerca del 1% de la población podría sufrir esquizofrenia y es una enfermedad que, que sigue siendo un reto para todos los sistemas públicos de salud. Otra de las novedades vistas en esta cita ha sido la utilidad de las huellas dactilares y la inteligencia artificial para poder diagnosticar la esquizofrenia. En España, 1 de cada 7 adultos sufre enfermedad renal crónica y 2 de cada 3 pacientes no saben que la padecen porque se trata de una enfermedad silenciosa que no presenta síntomas hasta que no está muy avanzada. Si consiguiéramos hacer una detección precoz como la que planteamos, la progresión de la enfermedad mejoraría e incluso podríamos estar en situación de ralentizar la enfermedad o incluso hasta mejorarla. La enfermedad renal en un punto muy inicial, con muy poca pérdida de albúmina por la orina, con muy poca pérdida de funcionamiento renal, la ganancia que tenemos interviniendo sobre esa enfermedad renal crónica en años de vida es enorme. La visión, algo tan determinante en nuestra calidad de vida y en nuestra relación con el mundo, algo tan cotidiano y que damos por hecho, puede estar en riesgo con mucha más frecuencia de lo que pensamos. El glaucoma, una enfermedad que afecta al nervio óptico debido a un aumento de la presión intraocular, avanza progresivamente y puede llegar a dejar ciega a la persona que lo padece. La Sociedad Mundial del Glaucoma estima que en menos de 2 décadas habrá en el mundo casi 112 millones de personas con esta enfermedad. Personas en riesgo de ceguera, porque esta patología, el glaucoma, es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. La visión que se pierde al dañarse el nervio óptico no se recuperará. Hablaremos de ello con Julián García Feijó, jefe de servicio de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde dirige una de las 2 unidades de referencia nacionales de glaucoma congénito y también catedrático en la Universidad Complutense de Madrid. El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. ¿Somos conscientes, la sociedad es consciente de cómo nos puede afectar esta enfermedad a nuestra calidad de vida?
Bueno, el problema, efectivamente, que siendo la principal causa de ceguera irreversible en el mundo en mayores de 40 años, la sociedad muchas veces no es consciente del problema que hay, del impacto que tiene social por la discapacidad y la ceguera, y el impacto también económico. Son enfermedades, el glaucoma se asocia en general con el envejecimiento de la población, la sociedad española está envejecida, y realmente es un problema de salud grave y económico también, por el coste de medicamentos en los tratamientos que tiene la enfermedad. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es eso de la visión túnel? Claro, eso es un clásico, ¿no? La visión en túnel. Lo que pasa es que desgraciadamente, y por eso el diagnóstico muchas veces es tardío y la información, pues entrevistas, todo lo que se pueda divulgar sobre la enfermedad es crucial, porque la enfermedad es asintomática. Es asintomática durante las primeras fases, incluso hasta fases avanzadas. Muchos pacientes no tienen ninguna sensación de enfermedad, de patología, de pérdida de visión. El glaucoma es una enfermedad que puede dejarnos ciegos. El glaucoma es una neuropatía óptica que se caracteriza por un daño morfológico de la papila y a causa del aumento de la presión intraocular. Consiste en una alteración en la zona de filtración del líquido del ojo. Una alteración simplemente a nivel de un líquido que se está produciendo dentro del ojo y un líquido que no se está eliminando adecuadamente. Cuando hay un desequilibrio entre lo que se crea, el líquido que se crea y lo que se drena, entonces hay una subida de presión intraocular. La presión intraocular es la presión que ejerce el líquido que tenemos adentro del ojo. Imaginemos que el ojo es como una esfera rígida, pero no es rígida en la parte posterior. La parte posterior es la que tiene la salida del nervio óptico. Ahí, a nivel del nervio óptico, es donde se va a producir ese daño. En el glaucoma, el daño irreversible es previo a la aparición de síntomas. Hemos perdido vista antes de empezar a notarlo. Es una enfermedad que es silenciosa, entonces en fases tempranas no tenemos ningún síntoma, por ello los pacientes cuando los diagnosticamos generalmente están en una fase ya bastante avanzada de la enfermedad. En el glaucoma es fundamental realizar un diagnóstico temprano. Para eso tiene que saber que toda la población con 40 años tiene que someterse a una exploración oftalmológica completa. Hay que actuar antes de que el paciente perciba que está perdiendo visión. Para ello es imprescindible detectar el glaucoma. Lo primero es evaluar el nivel de presión intraocular, pero también hay que estudiar otras estructuras dentro del ojo que nos dirán si hay daño en el nervio óptico. Debemos centrarnos en estudiar bien las características del nervio óptico, de la capa de fibras nerviosas de la retina, de las células ganglionares y su capa en la región macular, y todo esto nos da una información muy útil y muy consistente acerca de si existe sospecha de daño glaucomatoso. Aún queda pendiente confirmar el glaucoma, pero no se llegará a ese diagnóstico si falla el punto de partida, la medición de la presión intraocular. Un grosor corneal alejado de la media, ya sea por exceso o por defecto, puede alterar el valor real. Hay personas que tienen valores extremos de grosor de córnea y entonces estos llevan a una sobreestimación de la presión intraocular y por lo tanto pueden dar medidas falsamente elevadas de la presión intraocular. Nos preocupa mucho más justo lo contrario, personas que tienen córneas delgadas en las que la estimación de la mayoría de los aparatos nos va a proporcionar un valor aparentemente normal o bajo y sin embargo puede estar realmente más alta dentro del ojo. Son estudios que deben tener muy en cuenta especialmente las personas con predisposición. ¿Cuáles son esos factores de riesgo reconocibles? El primero y principal, tener antecedentes familiares de glaucoma. Otro muy común es tener miopía. Personas que tienen hipertensión arterial, por ejemplo, personas que han estado en tratamiento mucho tiempo con corticoides. Deben estar vigilantes para que el glaucoma no les pille por sorpresa cuando sea demasiado tarde. El 90% de las cegueras se podrían evitar con un tratamiento adecuado. ¿Cuántas personas sufren glaucoma en España y cuántas no lo saben? Pues empiezo por el final, es decir, aproximadamente el 50% de las personas que tienen glaucoma en España y realmente en Europa, en los países de nuestro entorno, no saben que tienen esa enfermedad, es decir, es un problema importante. Se liga a la falta de síntomas que tiene la enfermedad en las primeras fases, efectivamente. Por eso, primero la información, el saber que a partir de los 40, 50 años el riesgo de glaucoma aumenta,
se calcula en una población general, en España de hecho hay estudios hechos en Segovia, que aproximadamente el 2,2%, 2,1% de la población en general tiene glaucoma. Pero si pensamos en gente mayor de 70, 80 años, ese porcentaje llega hasta el 8 o el 12% de la población, es decir, el 10% de los mayores de 80 años tienen glaucoma. Volvemos a ese porcentaje que por otro lado es tan esperanzador, ese 90% de cegueras que se pueden evitar con los tratamientos. Entiendo que los tratamientos de los que disponemos hoy son suficientemente efectivos, al menos para retrasar la evolución del glaucoma. Sí, por desgracia no hay ningún tratamiento curativo del glaucoma, es decir, ese es el principal problema que tiene el tratamiento y por eso el diagnóstico precoz es tan importante. Hay tratamientos médicos con gotas, hay tratamiento láser, que también es un tratamiento de primera línea, y hay tratamientos quirúrgicos. Han evolucionado mucho y para bien en los últimos 20, 30 años, es decir, ya hay cirugías mínimamente invasivas que nos ayudan mucho al tratamiento ya en glaucomas que no se controlan bien con tratamiento médico o cuando el tratamiento médico tiene contraindicaciones o problemas. Es decir, eso ha cambiado el pronóstico de la enfermedad, pero por desgracia, en España se sigue haciendo diagnóstico tardío. Y hemos hablado de la parte buena, el 90% se puede prevenir, bueno, pero el 10% de las personas que padecen glaucoma en España pueden tener una ceguera en al menos un ojo cuando fallecen. O sea que ahí, en parte, se podrían hacer mejor las cosas. Actuar antes de que haya pérdida de visión es vital. Solo así el paciente seguirá con su rutina sin grandes cambios. Con los primeros síntomas empezará a perder calidad de vida. Empiezas a notar que tienes dificultades para leer bien, tienes dificultades para casi a veces ir por la calle. A veces hay personas que de noche ven muy mal, se empiezan a no hacer cosas. Hoy por hoy el tratamiento para evitar que se produzcan más daños se centra en reducir la presión intraocular. En primer lugar, con gotas. El primer escalón es el manejo con colirios hipotensores oculares. Ya si llegamos al manejo máximo, que es dar aproximadamente 4 colirios, pasamos a un tratamiento que es quirúrgico. Hay dos grandes grupos. Está el grupo más extenso de cirugía, que es aquella que intenta aumentar el filtrado del humor acuoso y por lo tanto descender la presión intraocular vía una mejor salida del mismo en el ángulo camerular. Y por último tenemos el grupo de las cirugías que lo que persiguen es una menor producción de humor acuoso y por lo tanto que conlleve así una disminución de la presión intraocular, que son los procesos de ciclofotocoagulación con láser que se realizan también en quirófano. Si la cirugía tiene éxito, la dependencia de los colirios será menor, pero no se recupera la visión perdida. Por eso, los pacientes piden ir más allá. El glaucoma tiene dos aspectos, el de la presión intraocular, que es sobre el que mejor se puede actuar hoy en día, ahora mismo, y el de la degeneración neuronal, que bueno, existe algún tipo de investigaciones que van a intentar regenerar o proteger todas estas neuronas que se van muriendo. Las asociaciones de pacientes reclaman que el glaucoma sea reconocido como una enfermedad neurodegenerativa para que estas investigaciones cuenten con más recursos. Queremos que esos niños puedan recuperar su nervio óptico. Queremos que la gente mayor que ya tiene una pérdida visual grande pueda llegar a ver un poquito más. Queremos que esas personas tengan una esperanza. Y eso es lo que queremos, le pedimos a la ciencia: investigación y cuidado de nuestra enfermedad y, en última instancia, curarnos. Los tratamientos, como decimos, están encaminados a retrasar la evolución del glaucoma, no se cura y tampoco se pueden no se pueden dar pasos hacia atrás. La visión que hemos perdido, ¿hay alguna forma de recuperarla? Bueno, eso es lo que se lleva investigando desde hace 40 años. Por desgracia, la respuesta es directa y es, a día de hoy, no. No hay ningún tratamiento eficaz para revertir el daño que produce el glaucoma. Ojalá, y hay mucha investigación, a lo mejor en algún momento de los próximos años se consigue, pero ahora la base del tratamiento es únicamente frenar la enfermedad. Ha mencionado la investigación. ¿Hacia dónde se dirige en estos momentos?
Dos aspectos fundamentales. Uno es la parte de la regeneración nerviosa, protección del nervio óptico, neuroprotección, neuroregeneración, que es un poco la esperanza que muchos tenemos para poder revertir el daño que existe en muchos casos. Y luego en la parte quirúrgica, y ahí sí que ha habido o está habiendo un cambio muy grande en los últimos años, cirugías que sean menos agresivas pero sigan siendo efectivas y que permitan controlar mejor la evolución de la enfermedad a largo plazo. Eso es por una parte. Y luego nuevos tratamientos. ¿Sabemos qué causa el glaucoma? El más frecuente en España es el glaucoma primario de ángulo abierto. El 70-80% de los casos se deben a ello. Y los factores de riesgo más importantes, primero el envejecimiento y luego lo que se estropea es las vías de salida de eliminación. Es como si fuera un fregadero, vamos a decir, pues es como si estuviera atascado. Es decir, pues el fregadero se atasca, pues se nos llena. Pues es exactamente lo mismo y por eso se produce el aumento de presión. El segundo es el glaucoma de ángulo estrecho y ahí es un poquito diferente. El factor de riesgo principalmente es personas hipermétropes, mujeres generalmente, mayores de 40 y tantos, 50, es el momento en el que suele aparecer y eso es un poco diferente. Es como el ojo es un poquito más pequeño en una zona de lo normal, es como si pusiéramos un tapón en el fregadero. Lo otro es que la cañería se estropea, glaucoma de ángulo abierto, en el glaucoma de ángulo estrecho es como nosotros ponemos un tapón y claro, se bloquea, ¿vale? ¿Y qué pasa con el congénito? La unidad que usted dirige en este hospital, en el Clínico San Carlos, es una de las pocas en España preparadas para atender este tipo de glaucomas. Atienden a la mayoría de los niños que nacen con esta patología. ¿Qué perspectivas tienen? Claro, la principal causa de ceguera y discapacidad visual en los niños. Bueno, la primera es las causas traumáticas, pero la segunda es el glaucoma infantil. Y es importante porque el impacto es para los niños, pero también para los familiares. Es decir, que al final es un planteamiento de toda la vida a largo plazo, que ya digo, no solamente para el que lo sufre, sino sobre todo en los primeros momentos, los primeros años, para toda su familia, es un impacto importante. Y no hay mucho conocimiento de ello. Hay dos unidades, que es un tratamiento complejo. Hay dos unidades que son CESURES en España, una es en Barcelona y otras aquí en Madrid. Y sí, pues realmente probablemente atendamos pues el 80-90% de los casos de glaucoma infantil diagnosticados en España. 1 de cada 10.000 niños nace con glaucoma congénito. Delfina fue uno de ellos. Yo nací con la tensión muy alta ya, las córneas ya estaban mal y nací con una pérdida de nervio óptico muy notable ya, muy grande. Me operaron con un mes, me mandaron a la clínica Barraquer, pues ahí tuve 5 operaciones. Tuve la suerte de que esas operaciones tuvieron bastante éxito y estuve hasta los 25 años, bueno, hasta los 25 años, 20 años, que no tuve grandes subidas de tensión. El de Delfina es un glaucoma congénito primario, es el más frecuente. Los bebés debutan con córneas completamente blancas, opacas, signos que los pediatras reconocen y diagnostican en las primeras semanas de vida. Los fáciles de diagnosticar son además los que tienen peor pronóstico, son los glaucomas congénitos primarios que aparecen en los primeros días, semanas de vida, pero los que más difícilmente se pueden diagnosticar si no estamos pendientes de ellos, si no preguntamos por los antecedentes en la familia de glaucoma, son aquellos que se desarrollan a los 2 años, 5 años. Síntomas como turbidez corneal, pero no muy evidente, fotofobia, lagrimeo, pueden indicar un glaucoma infantil o juvenil. Esos son los que realmente nos pueden llegar ciegos y de hecho algunos nos llegan con muy mala visión, incluso teniendo antecedentes en la familia de glaucoma y de glaucoma infantil, ¿no? Eso es lo que hay que evitar. Una mutación genética es responsable en muchos de los glaucomas congénitos. La herencia es importante y si tanto el padre como la madre tienen esa alteración, es muy posible que su hijo desarrolle esta enfermedad. Pero también hay muchos casos esporádicos.
Nosotros lo que vemos habitualmente es que hay una agrupación de la enfermedad en la familia, es decir, no quiere decir que una persona que tenga glaucoma va a tener directamente una herencia con glaucoma, y eso es importante transmitirlo. Hay un importante porcentaje de pacientes con glaucoma congénito que no hemos detectado la mutación. El glaucoma pediátrico tiene una incidencia mucho menor que el de adultos, pero sus síntomas son mucho más severos. Por eso la opción quirúrgica gana peso en un tratamiento que persigue que el niño conserve visión el máximo tiempo posible. Hay técnicas quirúrgicas que nos han permitido que ese glaucoma lo vayamos operando y el paciente llegue con visión a la edad adulta, y nosotros tenemos pues un amplio rango, pero cada vez más vemos que llegan niños a la edad adulta con visión. Las probabilidades de conseguir este objetivo aumentan si el paciente es atendido en unidades de referencia como la del Hospital Clínico San Carlos. El tratamiento quirúrgico en el glaucoma infantil es mucho más complejo, la cirugía es completamente diferente, mucho más compleja. Los ensayos clínicos que se hacen para tratamientos quirúrgicos y médicos están centralizados porque son muy específicos. Soy consciente de que muchos niños con glaucoma no tienen la suerte que tuve yo. Con un glaucoma tan desarrollado como el mío, conservar parte de la vista, aunque sea un 3% de vista hasta los 60 años, es un triunfo. Mencionaba hace un momento que los tratamientos, sobre todo en las fases iniciales, generan más problemas que la enfermedad en sí. Estamos hablando de enfermedades que una vez que nos las diagnostican, aunque no tengamos síntomas, sí que tenemos un tratamiento crónico de por vida. ¿Cumplimos? Claro. El problema efectivamente es el cumplimiento. Es decir, el contexto es eso. Es decir, tenemos una enfermedad que en las primeras fases es asintomática y que el paciente, cuando va al oftalmólogo y se le diagnostica y se le explica, bueno, es casi un acto de fe. Es decir, pues que usted me dice que tengo la tensión en 28 y me tengo que tratar, pero yo estoy fenomenal, no tengo ninguna sintomatología. Es más, desde que me he empezado a poner el tratamiento que usted me pone o me ha prescrito, el ojo me pica, se me irrita, tengo problemas, se me olvida. Es decir, es un problema importante. La comunicación con el paciente que entienda la enfermedad es fundamental. Cumplimiento, 50%. Si uno no tiene muy claro el beneficio del tratamiento a largo plazo, no hay un estímulo muy bueno para el tratamiento. Desde el momento del diagnóstico, aún sin síntomas, el paciente deberá seguir un tratamiento crónico. Siempre tienes que ponerte gotas. Siempre tienes que estar pendiente de que no te suba la tensión. Si el paciente se aplica las gotas todos los días, vamos a lograr un control adecuado de la presión intraocular. Lo que pasa es que son colirios que a veces nos generan varios síntomas oculares y hacen que los pacientes pierdan esta adherencia al tratamiento. Para garantizar la esterilidad de los colirios, se usan, entre otras fórmulas, un químico añadido al principio activo que conocemos con el nombre genérico de conservantes. Su función es mantener el fármaco sin contaminantes, pero tiene efectos que no deseamos. Los conservantes lo que hacen es desencadenar una respuesta inflamatoria en el ojo después del uso de los mismos. Entonces, si combinamos los conservantes más el principio activo que ya tiene cada molécula, pues esto va deteriorando un poco la función del ojo, más que todo la lágrima. La tolerancia a estos conservantes es el eje de un estudio desarrollado por la Unidad de Investigación del Glaucoma del Instituto Universitario de Oftalmología Aplicada de Valladolid. Nosotros estamos haciendo un análisis de todos los biomarcadores inflamatorios que tenemos en la superficie ocular en pacientes que ya llevan cierto tiempo de tratamiento con las prostaglandinas, por ejemplo, que son las moléculas más modernas que tenemos para el tratamiento hipotensor. Y nos hemos dado cuenta que todos los colirios hipotensores que no tienen conservantes son mejor tolerados por los pacientes y, como me decías, pues generan una adherencia, entonces hacen que el paciente no deje el tratamiento y tenga una continuidad con el mismo, y con eso logramos un adecuado control de la presión intraocular para disminuir la progresión de la enfermedad. La perseverancia en la aplicación de los colirios tiene recompensa en la calidad de la visión. Y en este contexto en el que estamos ante una enfermedad cuya prevalencia aumenta a medida que avanza la edad y estamos en uno de los países más envejecidos del mundo, con una baja adherencia a los tratamientos y con un infradiagnóstico, creo que el dato que me dio fue del 50% aproximadamente.
¿Cuáles son los retos que tenemos? ¿Cuáles son los retos? Los retos. Pues los retos son, primero, diagnóstico precoz en el momento. A ver, por eso es importante la información. Es fundamental que primero la población entienda que es una enfermedad grave y prevalente. Eso es lo primero. Segundo, que ahí es más complicado todavía, es que los políticos, los que deciden cuándo se hacen campañas de screening, dónde, etcétera, que entiendan que es una enfermedad importante. A veces la oftalmología se queda, pues hombre, en la catarata, en la cirugía refractiva y poco más, pero hay muchas enfermedades graves, retinopatía diabética, degeneración macular, glaucoma, que además sabemos por las previsiones de crecimiento poblacional desde hace 20 años cómo es la pirámide población española, cómo va a ser en el 2035 y en el 2050, y que todas las enfermedades oftalmológicas y no oftalmológicas ligadas al envejecimiento suponen una mayor carga, un problema de salud importante. El glaucoma afecta a quien lo padece y también a toda la sociedad, tanto por la pérdida de calidad de vida de los afectados como desde un punto de vista económico. Comprender estas implicaciones y abordar la salud ocular de una forma integral es una necesidad urgente. Merece la pena poner en valor los riesgos de esta enfermedad y vigilar nuestra presión intraocular y el estado de nuestro nervio óptico. Con esta reflexión nos vamos. En unos días vuelve Diagnóstico. No nos fallen, les esperamos.